molecular. Agentes con conocimientos de electrónica y agentes con conocimientos de carpintería, gente diestra con las manos, lo que se llama el típico manitas, gente capaz de improvisar y de ser lo suficientemente flexible para adaptarse a las condiciones siempre cambiantes con las que podían encontrarse en cada momento, gente que se sintiera cómoda corriendo riesgos. Agentes sin miedo a ser pillados con las manos en la masa y a perder posiblemente la vida en el intento. Nunca valoraremos lo suficiente la heroicidad y el valor de algunos de esos técnicos y de las cosas que tuvieron que hacer. Imagínese lo que significa adentrarse en plena noche o a primeras horas de la madrugada en lo que sin duda podemos calificar como territorio enemigo hostil. Porque aunque lo que hacían era totalmente legal y contaban con autorización judicial, a fin de cuentas su trabajo consistía en aprovechar el amparo de la noche para entrar reptando en propiedades ajenas. Estos agentes entraban en casas o clubes sociales con un equipo de apoyo que les esperaba fuera por si alguien intentaba detenerles. Y aunque no tuvieran que trabajar de noche, los instaladores nunca sabían con lo que podían encontrarse. En una ocasión, dos agentes entraron en la casa de un sospechoso y se encontraron con algo que no esperaban: a la madre del sospechoso cocinando. Le dijeron que eran técnicos. Entonces ella les dijo: oh, creía que erais agentes del FBI que veníais a pinchar nuestros teléfonos. Era una señora ya mayor. Y nuestros hombres dijeron: ¿agentes del FBI? Sí, seguro. Entonces la señora prendió el cuchillo y les dijo: sí, porque si creyera que sois del FBI os cortaría los con esto. Y probablemente lo decía en serio. Tras entrar en una casa y colocar un micrófono, siempre corrían el riesgo de que posteriormente alguien se diera cuenta de que habían estado allí. Después de que está todo instalado, tienes que esperar a que los sospechosos vuelvan a ese lugar. Puede que la madre de uno de esos sospechosos se levante en plena noche para ir al servicio, mire por la ventana y vea algo fuera que le parezca sospechoso. Y puede que eso les asuste tanto que no vuelvan por ahí. Por eso las posibilidades de éxito son siempre muy pequeñas. A pesar de todos los obstáculos, los agentes técnicos del FBI solían tener generalmente éxito. Había un tipo llamado el gordo Tony Salerno que era un elemento muy importante en el mundo del crimen organizado, y conseguimos instalar un micrófono en su club social de Harlem Este. Unos días más tarde le escuchamos a él y a otras personas hablar de cargarse al líder del sindicato de transportistas de Estados Unidos. Ese fue un día en el que nos sentimos muy contentos por haber instalado un micrófono de forma satisfactoria. Pero el FBI tenía otro blanco en mente: la familia mafiosa de Nueva York más importante y poderosa del momento, los Gambino. A principios de la década de los 80, el objetivo número uno del FBI era Paul Castellano, jefe de la familia Gambino. Esa familia tenía alrededor de 21 capitanes y cerca de 300 miembros. Era muy activa en actividades ilegales. En esa época, el jefe de la familia Gambino, la familia más importante del país, era el capo di tutti capi, el jefe de todos los jefes. Castellano era conocido como el Don de Cuello Blanco. Se consideraba un verdadero hombre de negocios. Los agentes que seguían a los Gambino necesitaban información y una causa probable para poder detener a Castellano. Y encontraron una fuente ideal: un soldado de uno de los miembros más prominentes de la familia Gambino, John Gotti. Este soldado, Angelo Ruggiero, tenía muchas cosas que decir. En 1981 nos concentramos en Angelo Ruggiero porque era un bocazas. Le gustaba mucho hablar, hablaba por teléfono, era un buen blanco para nuestro equipo de vigilancia electrónica. Fingiendo ser técnicos, los agentes instalaron un micrófono en la pequeña cocina de la casa de Ruggiero en Long Island. Casi inmediatamente escucharon una conversación que les llenó de preocupación. Angelo llevó a un hombre a su casa y se pasaron el día limpiándola buscando los micrófonos, lo que nos puso muy nerviosos. Pero el limpiador no consiguió encontrar los micrófonos del FBI. Al final del día, el tío le dijo a Angelo: tengo una noticia buena y otra mala. La buena es que tu casa está limpia. La mala es que 2 de tus teléfonos están pinchados. Y Angelo dijo: lo sabía. Sabía que me habían pinchado los teléfonos. Al asegurar a Ruggiero que podía hablar en su casa tranquilamente, el limpiador ayudó sin querer a los investigadores.
Era lo mejor que nos podía pasar. Ruggiero se sentía cómodo en su casa, cada vez invitaba a más personas y hablaban de traficantes de heroína, 2 kilos por aquí, 1 kilo por allá, hablaban del precio, hablaban acerca de la droga con toda tranquilidad. También hablaron de los negocios de la familia Gambino y sus conversaciones les condujeron a Paul Castellano. Mucha gente visitaba a Castellano en su casa y luego iba a casa de Ruggiero y comentaba lo que había hablado allí, quién había sido ascendido, etc. Basándonos en esas conversaciones y en los soplos de otros confidentes, conseguimos una orden judicial para instalar un micrófono en la residencia de Paul Castellano. Ahora sabían dónde celebraba Castellano sus reuniones, en un pequeño comedor junto a la cocina de su casa en State Island, una mansión construida a imagen y semejanza de la Casa Blanca. Tenía una especie de castillo en Staten Island, que estaba ocupado 24 horas al día, 7 días a la semana por miembros de su familia criminal. Contaba con un buen sistema de seguridad. Tenía hombres que vigilaban la casa por la noche. Nuestros técnicos tuvieron muchísimos problemas para conseguir entrar en la casa, pero tuvieron paciencia. Finalmente, en 1983, varias semanas después de conseguir la autorización, encontraron un pretexto para entrar en la casa. Según la ley, puedes utilizar trucos para conseguir hacer efectiva una orden del juez, siempre y cuando no cometas errores de bulto y dispongas de una explicación que sea factible, aceptable y ayude a avanzar el curso de la investigación. Puedes presentarte como un técnico, puedes presentarte como un instalador eléctrico o como un operario de la compañía telefónica. El FBI cortó el servicio de uno de los electrodomésticos de la casa. Castellano pensó que se había roto y llamó para quejarse. Un agente, haciéndose pasar por un técnico, llevó una pieza de repuesto que ocultaba en su interior varios micrófonos. Castellano no sospechó nada. Ese alarde de creatividad me permitió acceder a la casa. Pero resultó que entrar en la casa una vez no fue suficiente. Un día después de la instalación, se desató una tormenta eléctrica. Un rayo cayó sobre la línea de conexión e hizo explotar un diodo del micrófono. Así que tuve que entrar por segunda vez. El FBI instaló un puesto de escucha cerca de la casa. Alquilamos un apartamento encima de la consulta de un médico bajo nombre falso y así fue como lo utilizamos para nuestro plan. Instalamos un puesto de escucha compuesto por una serie de grabadoras que, por cierto, en aquellos tiempos pesaban 20 kilos cada una. No utilizamos ninguna grabadora de cassettes ni nada que fuera pequeño o portátil. Pero el micrófono no funcionó como ellos esperaban. A Castellano le gustaba sintonizar una emisora de radio de fondo y esa radio ahogaba todas las conversaciones. Así que llamaron a Washington para pedir ayuda a los agentes anticomunistas del FBI, que seguían contando con los mejores equipos. Utilizamos el sistema de cancelación digital adaptiva para poder capturar todo el audio. Primero identificas las fuentes que no quieres que figuren en el producto final y luego las borras digitalmente. Los agentes se quedaron asombrados al comprobar la potencia de su nuevo equipo. Pasaron horas trabajando, tenían cajas, luces, aquello parecía un salón de videojuegos o el interior de un submarino nuclear. Y nunca olvidaré como cuando estábamos escuchando la retransmisión del partido de béisbol de los Yankees. Entonces aquellos tíos empiezan a jugar con sus chismes. Y de pronto la voz de Risuto empieza a debilitarse más y más hasta que empezamos a oír a una mujer diciéndole algo a Castellano. Era su doncella, Gloria, preguntándole si quería algo. Y él le dijo que sí. No podíamos creerlo. A partir de aquel momento empezamos a oír todas las conversaciones de la casa de Paul Castellano. El micrófono funcionó durante algún tiempo hasta que ocurrió algo sorprendente. Por algún motivo dejaron de hablar allí, lo que significaba que habían encontrado el micrófono o tenían alguna información. El caso es que se callaron y ya no hablaron más. Pero los investigadores habían tenido tiempo de reunir una información muy útil. Reunimos una gran cantidad de datos que, puestos en contexto, nos sirvieron para conocer sus actividades criminales. Había llegado el momento de contrastar el material recogido a través del micrófono de Castellano con otros teléfonos intervenidos y formular las acusaciones contra toda la comisión, el cuerpo rector de la mafia en Estados Unidos.
Teníamos miles de transcripciones sacadas de teléfonos intervenidos y micrófonos, de todas las familias. El FBI recibía información de varias fuentes, información acerca de los métodos de trabajo de la comisión en aquellos momentos. En el pasado, toda aquella información se hubiera quedado allí, en el archivo de una familia concreta, pero ahora podíamos reunir toda la información y formular simultáneamente las acusaciones contra todos los jefes de las familias. En febrero de 1985 todo quedó dispuesto y los federales detuvieron a los jefes de todas las familias mafiosas, incluido Paul Castellano. Estaban en el coche con él, le conducían ante el juez que iba a procesarle y entonces oyó por la radio cómo una de las principales causas del éxito de la investigación había sido el micrófono instalado en casa de Paul Castellano. Y él preguntó, ¿pusisteis un micrófono en mi casa? Y le dijeron que sí, y no podía creerlo. No podía creer que hubiésemos entrado en su casa. Ahí se desinfló. Recuerdo que Andy me dijo que se quedó blanco como un fantasma porque se dio cuenta de que aquel era el final. Estaba acabado. El caso contra la comisión demostró el valor de las escuchas telefónicas no solo para reunir información, sino para presentar las acusaciones ante el juez. Las escuchas telefónicas proporcionan unas pruebas muy sólidas. Son pruebas directas, sobre todo cuando las personas escuchadas bajan la guardia y dejan de hablar en clave. El jurado oye cómo es el propio acusado quien habla del crimen que se ha cometido. Todos los acusados fueron condenados. 7 de ellos recibieron sentencias de 100 años de cárcel. Pero el FBI aún tenía a otro jefe de la mafia en su lista. Lenta pero implacablemente, las investigaciones del FBI estaban acabando con las familias mafiosas de Nueva York. La mayoría de sus jefes estaban detenidos o algo peor. John Gotti, el capo de la familia Gambino, ordenó el asesinato de Paul Castellano antes de que éste pudiera ser juzgado. Las cintas que el FBI le había grabado a Angelo Ruggiero, el soldado de Gotti, revelaban que Ruggiero traficaba con heroína. Y como sabemos, el tráfico de narcóticos es ilegal. Una de las principales razones por las que John Gotti asesinó a Castellano fue para adelantarse a los acontecimientos. Sabía que cuando Castellano conociera el contenido de las cintas grabadas a Ruggiero, se vería obligado a ordenar el asesinato de Gotti y sus hombres. Pero los hombres de Gotti golpearon primero, delante del restaurante Sparks, en pleno Manhattan. Fue el 16 de diciembre de 1985. Las calles estaban llenas de gente haciendo las compras de Navidad. Fue un asesinato casi público, realmente brutal, que colocó a John Gotti debajo de los focos. Se había convertido en jefe de la familia Gambino y demostró ser un jefe muy diferente a Castellano. Gotti era casi un personaje público, lo cual es algo contraproducente para una sociedad secreta. A fin de cuentas, le hizo más daño a la mafia que ningún otro gángster, porque provocó al gobierno y se convirtió a sí mismo en un espectáculo. Y como resultado, el gobierno invirtió mucho tiempo y dinero en cazarle a él y a todos los que estaban relacionados con él. Los investigadores se decidieron a ir a por Gotti. El FBI decidió que teníamos que detenerle, y podría decirse que fuimos todos a por él, pero antes teníamos que encontrar un lugar en el que pudiéramos interceptar sus conversaciones. Era él quien tenía que hablar, era el jefe. Todo jefe necesita un lugar en el que dar órdenes a sus subordinados. Es como dirigir una pequeña empresa. El presidente tiene que tener un lugar en el que hablar de negocios. Los investigadores sabían que los capos de Gotti iban a hablar con él en el club social Revenite de la pequeña Italia. A principios de 1988 conseguimos un puesto de vigilancia desde el que podíamos ver el Revenite, así que instalamos allí a los agentes de vigilancia para poder controlar sus idas y venidas. Además de la vigilancia, consiguieron autorización para hacer algo incluso más peligroso: instalar un micrófono en el Revenite. Entraron en el corazón del imperio de Gotti en plena noche y colocaron un micrófono. Nuestros técnicos hicieron un trabajo formidable al conseguir entrar en ese club. Había una habitación en la parte trasera en la que Gotti se sentaba y daba órdenes, y pensamos que aquel era el mejor lugar para captar sus conversaciones. Pero el micrófono no funcionó demasiado bien.
El problema a la hora de instalar un micrófono en un club es que es un lugar muy ruidoso. Se oyen todos los ruidos de fondo, además de las conversaciones que de verdad te interesan. Música de radio, ruido de platos, todo ese tipo de sonidos. No conseguíamos captar ninguna conversación interesante. Nuestros técnicos entraron varias veces y colocaron el micrófono debajo de la mesa, encima de la mesa. Sonido estéreo, cuadrafónico, nada funcionaba. Parte del problema residía en que Gotti conocía los trucos del FBI. No olvidemos que nuestro éxito era ya bien conocido. Se habían publicado artículos sobre nuestros métodos en todos los periódicos, y Gotti los conocía. Era muy prudente antes de ponerse a hablar en el club. Siempre que quería hablar de algo, salía a dar un paseo. Llamaba a su interlocutor y salían a dar un paseo. Utilizamos todo tipo de métodos para intentar captar esas conversaciones. Si paseas por una calle en la actualidad y vas pensando en cuáles podrían ser los mejores lugares para instalar un micrófono, lo más seguro es que nosotros ya hubiéramos intentado colocar uno en ese lugar. Las probabilidades de captar una conversación tranquila que se supone que solo debe escuchar un par de oídos son casi nulas. La investigación no conducía a ninguna parte, hasta que un confidente les dio una idea. Otro lugar en el que colocar un micrófono. Siempre que Gotti quería hablar con alguien, atravesaba el club y recorría un pequeño pasillo para ir a una habitación del piso de arriba. En aquellos días, el apartamento 10 estaba ocupado por la señora Cirelli, viuda de un miembro ya fallecido de la familia Gambino. En noviembre de 1989, mientras la señora Cirelli estaba fuera debido al fin de semana de Acción de Gracias, los federales entraron en su apartamento e instalaron un micrófono. Y entonces tuvieron un golpe de suerte. El invierno del 89 hizo mucho frío y Gotti se volvió perezoso, por decirlo así, y prefirió no salir a pasar frío a la calle. Así que cada vez que quería mantener una conversación importante, subía al apartamento. Gotti utilizaba el apartamento para reunirse durante 3 meses con sus 2 lugartenientes más cercanos, Frank Locasio y Sammy Gravano. Y el micrófono lo grabó todo. La primera vez que subieron creo que fue Locasio quien encendió la radio, lo cual anulaba la conversación. Gotti dijo, eso hace demasiado ruido, apaga la radio. Además, John Gotti es sordo de un oído, así que sus lugartenientes tenían que hablar alto para que el jefe de la familia Gambino no sintiera vergüenza. Todas las conversaciones tenían relación con asesinatos y la forma de llevar la familia Gambino. Y utilizaban palabras tan claras de entender como esta conversación. Habló acerca de varios asesinatos ordenados por él y se refirió a sí mismo como jefe de la familia Gambino. Incluso llegó a predecir su propio destino. Las autoridades detuvieron a Gotti y a sus lugartenientes Frank Locasio y Sammy el Toro Gravano a finales de 1990. Los acusados pronto se dieron cuenta de la solidez de las pruebas presentadas contra ellos. En un caso, eso marcó la diferencia. Cuando Gravano escuchó las cintas, se dio cuenta de que le íbamos a encerrar de por vida. Sam era consciente de que las cintas eran demoledoras y que si le acusaban de asesinato y salía condenado del juicio, iba a caerle una cadena perpetua. Ese tipo de cosas suelen ser un incentivo muy importante para algunos acusados, que en cuanto son conscientes de la naturaleza y la gravedad de las pruebas, no dudan en colaborar con el gobierno. Gravano accedió a declarar contra Gotti. En aquellos momentos se convirtió en el mayor traidor de la mafia de la historia. Pero el testigo más importante fue el propio John Gotti, o más bien sus palabras. Estoy convencido de que John Gotti resultó condenado por sus propias palabras. Las pruebas eran tan sólidas que cuando el jurado se retiró solo tardó 2 horas y media en llegar a una decisión. Gotti fue condenado a cadena perpetua y no salió de la cárcel hasta su muerte en el año 2002. Gotti provocó la caída de la familia Gambino, la familia más poderosa del país, mucho antes de lo que hubiera caído de haber sido otro el jefe de la familia. Ese es su legado. Para el FBI, el caso significó el fin de la mayor serie de condenas sucesivas de mafiosos de la historia. En la década de los 80 se hizo más para acabar con el crimen organizado de lo que se había hecho hasta entonces, e incluso después. Pero no fue la última vez que se utilizaron escuchas telefónicas contra la mafia.
A pesar de las detenciones del pasado, los miembros de la mafia continuaron siendo grabados mientras planeaban sus crímenes o alardeaban de ellos. Esa gente se pasa el tiempo hablando de lo listos que son. Nunca se cansan de hablar de sus hazañas una y otra vez. Y vuelven a grabarles una y otra vez. Algunos decían, en cuanto detengáis a un grupo de mafiosos y les pongáis las cintas en las que han quedado grabadas sus conversaciones telefónicas, jamás volverán a utilizar un teléfono. Pues bien, ¿sabes qué? Siempre utilizan el teléfono. Tienen que comunicarse. Y mientras los mafiosos se comuniquen, el FBI y los cuerpos de seguridad del Estado estarán escuchando. Pero si se vive a uno compete.